Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo, les presenta un mensaje del Evangelio. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente en el lugar donde se encuentra. Quisiéramos en esta tarde compartir el glorioso Evangelio y quisiéramos antes de ello hacer una oración para que sea el Señor Jesucristo llevando su palabra al corazón de las personas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Padre eterno, por tus bendiciones, tu ayuda. Gracias, oh Señor, por este día. Gracias, oh Padre, por esta noche, por esta tarde, Señor, que tú nos has regalado. En esta hora deseamos, oh Padre, llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que aún no te conocen, que seas tú llegando con tu palabra y transformando las vidas de las personas. Señor, en esta tarde nos humillamos delante de tu presencia y buscamos tu rostro. Ayuda a tu siervo a compartir brevemente el mensaje de salvación. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Mi nombre es Aldo Javier Ramírez Tinoco, soy de Puerto Cortés, Honduras, ¿verdad? Me congrego en la Sala Evangélica Barrio Medina. Y es un honor saludarles, quizás no los puedo ver, ¿verdad? Pero ustedes sí. Entonces, el propósito del Señor es llegar con su palabra y transformar los corazones de las personas. En esta tarde me gustaría pensar en la vida de Zaqueo. Usted ha escuchado cantidad de veces esta historia, pero es importante predicarla una vez y otra vez para que las personas puedan entender y hasta que vengan al conocimiento de la verdad. El ministerio terrenal de Jesús estaba llegando a su punto final. Sus pasos se acercaban cada vez más a Jerusalén, donde iba a morir por los pecadores. Un pobre ciego recientemente había recibido la vista y su fama se había difundido por todo el pueblo. Era la última vez que el Salvador iba a pasar por las calles de la ciudad de las palmeras, Jericó. Allí un hombre llamado Zaqueo, cuya fama de Jesús había escuchado. El obrador de milagros va pasando por la ciudad y por la mente de Zaqueo cruza esta idea: quizás sea mi última oportunidad. Y ese es el tema. Quizás sea mi última oportunidad. Zaqueo lo pensó. ¿Y usted qué va a hacer frente a la palabra de Dios? Usted tiene dos opciones: decirle no ocupo nada, o decirle Señor, te ocupo, te necesito. En esta tarde vamos a pensar en la vida de Zaqueo. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 19 y versículo 1 al 10. Vamos a leer toda la lectura para entenderle un poco. Lucas capítulo 19 y versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El verso 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor impacte nuestras vidas con su grandiosa gracia.
En esta tarde vamos a estar meditando bajo el tema, quizás sea tu última oportunidad. ¿Y por qué decimos esto? En el libro de Apocalipsis dice, he aquí, vengo en breve. El Señor dice, capítulo 22 y versículo 20, he aquí, vengo en breve. Es por ello que la oportunidad es ahora. Pero quizás usted va a decir, pero hermano, yo he tenido muchas oportunidades, pero en esta tarde, a la luz de las Escrituras le decimos, quizás puede ser su última oportunidad. Pero vamos a ver 3 puntos en la vida de Zaqueo. 3 puntos muy importantes. En primer lugar, su interés por conocer a Jesús. Observa el verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Su interés por conocer a Jesús fue enorme. Usted recuerda la vida de Zaqueo. Zaqueo, nosotros a los niños de escuela dominical, no es cierto, le decimos, Zaqueo era muy pequeño en estatura. Muy pequeño. Sí, querido oyente, Zaqueo era pequeño en estatura, pero enorme en soberbia. Zaqueo tenía ese problema. Zaqueo no se quería humillar frente a su Dios. Zaqueo tenía ese terrible pecado. Se ponía cara a cara con Jesús. Zaqueo, un hombre muy rico, un hombre con muchas posesiones, tenía mucho dinero. Y sabe, yo traigo aquí este billete. $1.000.000. Obsérvelo, $1.000.000. Sin duda alguna este dinero, Zaqueo tenía más. Era un hombre muy rico y jefe de los publicanos. Y rico, dice la Biblia. ¿Será que tenía mucho dinero? Y usted me dirá, hermano Aldo, pero ¿qué no haría yo con ese billete? ¿Sabe? Zaqueo tenía tanto dinero, pero a él no le bastó obtener la salvación por medio de ese dinero. Él no podía hacer eso. Zaqueo no tenía la facilidad de ir y comprar la salvación. No, claro que no. La salvación es por gracia. Efesios 2:9. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Quizás este hombre lo tiene claro, amigo. Pero algo más. Aquí dice el interés de Zaqueo por conocer a Jesús. Mire, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Dice el 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El Señor iba a pasar por ese lugar y Zaqueo tiene eso en mente. Pero sabe, la palabra sicómoro significa en el original, el que se acerca a buena sombra. Sí. ¿Y Zaqueo qué hizo? Se acercó a buena sombra. Y dice Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Zaqueo buscó por todos los medios de buscar a Jesús. ¿Y usted está buscando a Jesús? ¿Sabe? Cuando yo y todos los hermanos que hemos buscado a Jesús, es porque Jesús ya nos buscó a nosotros. No es que nosotros lo buscamos a Él, no. Él nos buscó, Él dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo tiene claro esto, y Zaqueo se acerca al Señor Jesús. Recuerde, el interés de Zaqueo por conocer a Jesús fue grande. Y sabe, él no solamente quería saber quién es Jesús, no, él quería vivir a Jesús. Y eso es lo que pasa en el día de hoy, querido oyente. Usted quiere saber de Jesús, pero no quiere vivir como Jesús dice. Él dice, el que dice que permanece en mí, debe andar como Él anduvo. Pero usted dirá, pero hermano, ¿quién va a andar como el Señor anduvo? Sabe, yo le voy a explicar ese verso. Usted lo encuentra en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando un niño observa a su padre,
El niño lo está observando y sabe que su padre es consagrado al Señor. Y él dice, cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá. Exactamente, es la vida de un creyente. Cuando el creyente, aún con sus limitaciones, con sus problemas, no hay duda que ese creyente, el verdadero creyente, desea ser como su Padre, Dios. Sí, eso significa caminar tras las huellas de Jesús. Y Zaqueo no solamente quería saber quién es Jesús. Él no solo preguntó, oye, ¿quién es Jesús? No, él quería vivir a Jesús. Pero algo más. No solamente su interés por conocer a Jesús, sino también su prontitud al atender al llamado. El verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Observa el verso 6. Entonces él, mire la determinación de Zaqueo, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mi querido oyente, ¿cuántas veces el Señor le ha hablado? ¿Cuántas veces el Salvador de la gloria le ha presentado el Evangelio a través de un hermano? Y usted dice, no ocupo de Dios. Pero ¿por qué cuando vienen los problemas? ¿Por qué cuando está este problema del coronavirus las personas dicen, Señor, Señor, ayúdanos? ¿Por qué? Pero las personas no quieren vivir a Jesús. Solamente usan el nombre del Señor como una muleta, donde pueden estar ahí tranquilos, y no es así. El nombre del Señor no es para eso, es para vivir bajo la voluntad del Señor. Querido oyente, tú debes arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador, reconocer que estás caminando apresuradamente hacia el infierno. Tú debes venir al Señor. Mire, su prontitud al atender al llamado. ¿Sabe? Mientras Zaqueo no deja el orgullo a un lado, Zaqueo no podía ser salvo. Usted recuerda a Naamán. Cuando le dicen, ve y lávate en ese río. Pero no es así, no puede ser eso. Naamán fue un incrédulo. Y mientras Naamán no se baja de la carreta de la incredulidad, Naamán no podía ser limpio de su lepra, jamás. También Pablo, que antes llamado Saulo, usted lo recuerda. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, le hacía daño a los hermanos, pero ¿qué pasó? Cuando Dios doblega el corazón de Pablo, Pablo se convierte en un perseguidor, pero de personas, para predicarles el evangelio. ¿Sabe? El propósito de Pablo era perseguir a la iglesia de Dios, pero luego cuando Pablo viene al Señor, el propósito del Señor para Pablo era que él testificara de su gran Dios. Y ese es el propósito, amigo, que usted venga a la luz que es Cristo Jesús y pueda dar testimonio del evangelio, dar testimonio de la gracia de Dios. Mire, su prontitud al atender al llamado, Zaqueo aprovechó su última oportunidad. El Señor era la última vez que iba a pasar por este lugar. Zaqueo lo aprovecha. ¿Y usted qué le asegura que mañana despertaremos? ¿Qué le asegura? Zaqueo tenía en mente esto y él tuvo interés. Él mostró una prontitud al atender al llamado. Él no dijo, mañana lo haré, mañana lo hago. No. Se cuenta que un joven fue invitado a una iglesia, a un culto evangelístico. Y este joven dijo en su casa, hoy que vaya a la reunión acepto al Señor y me convierto al Señor. Y dejo todos mis pecados y continúo la vida cristiana. Y este joven se alistó, iba caminando, llegó al culto y estaba en el culto inquieto y no lo hizo, no aceptó al Señor. Cuando venía de regreso a su casa, resulta que tuvo un accidente y este joven murió. ¿Sabe? Él no aprovechó su última oportunidad, no lo aprovechó. Dejó la última oportunidad a un lado y pensó en el día de mañana. Amigo, tenga cuidado con el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán.
Y en tercer lugar, no solamente Zaqueo muestra interés por conocer a Jesús, sino también él acude con prontitud al llamado de Jesús. Pero algo más, su repentino cambio en la vida. Observa el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y el verso 8 dice, entonces Zaqueo, la determinación de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sí, su repentino cambio en la vida. Su repentino cambio en la vida. Zaqueo se arrepintió, acudió al Señor, pero también tuvo un cambio en su vida. Y dice, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo se lo doy, se lo regreso, porque mi corazón ahora está regenerado. El corazón malvado e incrédulo, amigo, está como una piedra, dice la Biblia. Está endurecido. Pero el corazón de Zaqueo aquí se muestra dócil a la palabra de Dios. Zaqueo sabía que había hecho muchos males al pueblo. Zaqueo sabía que había ofendido a muchas personas. Por eso dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? Buscar. Allá en el huerto del Edén, cuando Adán peca, Adán se esconde de la presencia de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escondido. Pero Dios busca a Adán, lo está buscando. Y oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, le dice Adán. Pero le dice, ¿dónde estás tú? No le está diciendo en qué lugar estás escondido, no. Le está diciendo en qué situación espiritualmente te encuentras, Adán. El Señor sabía que Adán le había ofendido. Pero también dice aquí, a buscar. Y el Señor buscó a Zaqueo. ¿Sí? Y también lo salvó. ¿No es cierto? Ese es el propósito, amigo. El Señor quiere salvarle. Venga a Él. Arrepiéntase de sus pecados. Acuda al Señor. Él le ama. Él le quiere dar la vida eterna. Él pagó por usted en la cruz del Calvario. Venga al conocimiento de la verdad y la verdad le hará libre. Él resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra de su Padre. Venga a Él. Zaqueo dejó su corazón perverso y siguió a su Señor. ¿Y usted qué hará? ¿Escuchará la palabra de Dios y lo dejará para mañana? ¿O vendrá a los pies del Señor? ¿Qué hará con el Señor? Venga a Él. Él le ama. Él espera. Él le quiere salvar. Venga al Señor. Que el Señor Jesucristo siga bendiciendo las vidas de cada uno de nosotros.